muchas cosas inadecuadas. Pasó de Diego de juvenil, ¿no es cierto?, gracias a la buena puntería con la onda, a un rey extremadamente antojadizo, digamos, y tal, a uno de los generales, a un sacerdote que se llamaba Urías, un tipo extraordinariamente probo y decente, mandarlo al frente de batalla con una carta que se la presentaba al comandante, donde le decía que al personaje que llevaba la carta había que ponerlo en primera línea de batalla. ¿Y por qué? Porque estaba ligado con su mujer, con nada menos que Salomé, perdón. Entonces, Betsabé, con Betsabé. Y David, que parece acá tan bonito, entonces tuvo amores con Betsabé, y de allí nació entonces el rey Salomón, que ha sido famoso por su justicia, la justicia salomónica, ustedes saben, donde aparece en gloria y majestad en distintas representaciones a través de la historia, y acá incluso permitió que Giberti, que pasó 23 años esculpiendo las puertas del paraíso, lo haya representado en una de las tantas, digamos, imágenes que tiene esta puerta maravillosa que está frente, ¿no es cierto?, a la iglesia en Florencia, y que es una cosa maravillosa, porque está el baptisterio de Florencia. Y ahí representa la historia del rey Salomón con la reina de Saba. La reina de Saba, ustedes, era una mujer hermosa, famosa por su belleza, que llegó, y Salomón, que era un tipo también bastante entusiasmado con las mujeres y tenía muchas amantes, se volvió loco con esta mujer y le dijo que el bien más preciado de la tierra se lo daría si ella se entregaba. Y ella, por supuesto, que no quiso ver, le dio una comida terriblemente salada en la noche. Y cuando ya la reina se levantó y quiso tomar agua, ese era el bien más preciado. Ahí se juntaron y tuvo un hijo que se llamó Menelik, y después tiene otra historia que ya no vamos a seguir contando. Y acá tenemos entonces una de las grandes primeras historias del pueblo judío. Los judíos habían construido el primer templo, el templo de Salomón. El templo de Salomón era un templo famoso, muy historiado, pero el año 586 a.C., el rey Nabucodonosor II, rey de Babilonia, invade Jerusalén. Invade Jerusalén, y no solo invade Jerusalén, sino que destruye el templo y lo quema. Pero Nabucodonosor era un tipo extraordinariamente decente y muy calmado para su época, y no mató a nadie. Y lo que hizo fue tomar toda la élite judía, la gran intelectualidad, y mandarla en cautiverio a Babilonia. Y los dejó allí durante mucho tiempo, donde los judíos prosperaron, lograron formar parte de la élite de Babilonia. Y eso motivó, digamos, una ópera que ustedes todos deben conocer, que es el Nabucco de Verdi. Entonces, el Nabucco de Verdi es una ópera muy especial, él la hizo cuando estaba sumamente dolido, se le habían muerto su mujer y 2 hijos, él era muy joven, tenía 30 años, y puso en el papel de la malvada Abigail, que canta, a una famosa soprano que se llamaba la Streponi. Este papel era todo sumamente difícil, era el caballo de batalla, ¿no es cierto?, de la María Callas, pero las sopranos que cantaban esto muchas veces empezaban una declinación después de cantar el Nabucco, porque es extraordinariamente difícil. Y eso le pasó a la Streponi. La Streponi era muy buena moza y se convirtió en el amor de Verdi y de su mujer, finalmente. Ahí está representada entonces la Abigail con Nabucodonosor arriba. 40 y tantos años más tarde, Ciro Grande, Ciro el Grande, el gran rey de Persia, digamos, invade Babilonia y libera a los judíos. Y se van todos los judíos entonces que estaban en Babilonia, prisioneros, entre comillas, de vuelta a Jerusalén. No porque Ciro fuera tan generoso, sino que quería crear un estado tapón entre los dominios de Persia y Egipto, y puso ahí a los judíos. Pero no todos los judíos se fueron de Babilonia, quedaron muchos allí. Y después entonces venimos a enlazar con una historia que es extraordinariamente importante, porque la historia del pueblo judío está ligada íntimamente a la historia de Roma. El pueblo judío, después de estos cautiverios, digamos, se hizo de alguna manera esclavo del pueblo romano. Era un rey fedele que funcionaba allí, Herodes, digamos, Herodes el Grande. Pero al final había, digamos, un vasallaje tremendo con los romanos. Entonces el primero que vemos acá es el famoso Nerón. Nerón, que había sido, digamos, elegido después de ciertas circunstancias particulares,
después de asesinar a su padrastro, digamos, que era Claudio, Nerón fue emperador, pero el año 68 fue obligado a suicidarse. Pero antes de eso, el año 66 de nuestra era, se produjo en Jerusalén una revuelta que se llamó la Gran Revuelta Judía. ¿Por qué? Porque en ese tiempo convivían los judíos con los griegos y los romanos manejaban la cosa. Los griegos ganaron una cierta batalla legal y crearon un prodromo, que es una matanza étnica importante, y los judíos reaccionaron airadamente porque vieron que no había ningún orden, digamos, de parte de los romanos, y además el gobernador Floro se robó el tesoro del templo. Entonces consideraron que esto era ya lo peor que podía ocurrir, se levantaron en armas. Había un líder que se llamaba el líder de los celotes, que era Eleazar ben Simón, y un líder de los sicarios que se llamaba Simón ben Giora. Y estos líderes eran tipos bastante importantes, digamos, dentro de su comunidad. Los sicarios se llaman sicarios porque tenían una daga que se llama sica, y no dudaban en asesinar a quien fuera, digamos, contrario a ellos, y mucha gente moría en Jerusalén asesinada por puñaladas con la sica. Entonces, cuando se produjo esto, hubo una unión entre los celotes, los sicarios, los idumeos, en fin, y produjeron esta gran revuelta. Entonces, en ese momento, en Roma, estaban pasando muchas cosas. Por supuesto, Nerón nombró a su general Vespasiano para que pacificara Judea. Y entonces Vespasiano empezó con mano dura contra todos los judíos el año 66. Sin embargo, el año 68 Nerón se suicidó, tuvo que suicidarse, y se llama el año de los 3 emperadores, porque sucesivamente entró Galba, Otón y Vitelio. Estos 3 emperadores empezaron con una psicosis, pensando que los podían asesinar, y ordenaban ejecutar sin sumario a muchos senadores y a mucha gente que era sospechosa de cualquier cosa. Por supuesto, cada uno vivió 3 meses de asesinaron a ellos también. Y en ese momento se nombró entonces al 4º emperador, que fue Vespasiano. Y Vespasiano, entonces, al tener que volver el año 69 a Roma, dejó a su hijo Tito encargado de destruir a los judíos, que estaban en este momento en esta revuelta tan relevante. Y Tito se encargó entonces de destruir el templo de Jerusalén, el segundo templo. Acuérdense, primero vimos a Nabucodonosor en el primer templo destruido, y este fue el segundo templo, el templo que había construido Herodes. Pero Tito, en su estancia en Judea, se enamoró perdidamente de la reina Berenice, de una princesa que era hermana de Herodes Agripa II. Herodes Agripa II era el gobernante de Judea. Esto es una cosa interesante porque, como les decía, era un estado vasallo, pero mucho antes de Nerón, cuando murió Tiberio y entró Calígula, Calígula era íntimo amigo de Herodes Agripa I, que vivía en la corte romana. Entonces ayudó mucho a su amigo y lo nombró entonces rey de Judea. Cuando Calígula fue asesinado, entró Claudio, y Claudio era íntimo amigo también de Herodes Agripa y lo nombró entonces rey de Judea, prácticamente hereditaria, una monarquía hereditaria que heredó su hijo Herodes Agripa II, que se dice tenía muchos amores y muy intensos con su hermana Berenice. Esta Berenice, para disimular los amores con su hermano, había contraído unos cuantos matrimonios y era famosa por sus condiciones amatorias, digamos, y logró enamorar a Tito, al hijo del emperador, y se la llevó después a Roma, y vivió mucho tiempo en Roma. Ella, como una verdadera reina, le decían la segunda de Cleopatra. Sin embargo, cuando Tito ascendió al trono romano, ascendió a César en el año 79 de nuestra era, después de la muerte de Vespasiano, alejó a Berenice porque era muy impopular. Pero Tito vivió solamente 2 años, en el 81 murió, y fue sucedido por su hermano Domiciano, que hizo un gobierno desastroso. Ahora, lo único que le debemos a Domiciano es la Piazza Navona, que era el teatro, el circo Domiciano. Berenice después desapareció de la escena, y esto está representado en Roma entonces el triunfo de Tito por el arco famoso, el arco de Tito, donde hay varias inscripciones, entre cuales está esta de acá, que es una demostración de cómo los romanos pueden sacar la menorá, entonces, que es el candelabro de 7 velas, digamos, que representa la zarza ardiente que se representó a Moisés. Y además de eso, el arca, ya me preguntó una vez Nicolás, el arca de la alianza, el arca había desaparecido, el arca de la alianza había desaparecido aparentemente en la primera quema del templo. Dicen que la habían guardado, que la habían escondido,
un hijo teórico de por allí, de uno de los príncipes, se había escondido con la alianza. En fin, la alianza contenía el bastón de Aarón, contenía una taza de maná y contenía también las tablas que Moisés había recibido directamente de Dios. La rebelión judía siguió cuando Tito terminó de destruir el templo de Jerusalén en el año 70, se fue de nuevo a Roma y dejó encargado entonces de eliminar la última resistencia judía a uno de sus generales. Al final Lucio Flavio Silva debió destruir a los últimos celotes que estaban amurallados en Masada. Masada es algo que estaba prácticamente en la historia escondida, se descubrió hace no tantos años y conocemos la historia por uno de los grandes historiadores de la historia, que es Flavio Josefo. Flavio Josefo, que está acá. Flavio Josefo era uno de los jefes judíos de la revuelta, era muy joven y al final fue tomado prisionero. Los encerraron en una cueva donde había 40 celotes y al final decidieron que en vez de entregarse a los romanos debían suicidarse. Y empezaron todos a matarse entre ellos. Los judíos no pueden matarse, eligen a uno que los vaya asesinando. Y el uno queda con el pecado final. Y al final quedó Flavio Josefo y otro más, y Josefo le dijo, ¿por qué no nos entregamos?, le dijo al otro. Y al final se entregaron, después de matar a los otros 38, digamos, se entregaron a los romanos. Y en ese momento Flavio Josefo, el año 67, digamos, conoció a Vespasiano. Vespasiano lo encontró extraordinariamente inteligente. Josefo era un tipo de una inteligencia versátil, sabía varios idiomas, entonces sedujo a Vespasiano por su inteligencia, lo llevó a Roma y se convirtió en un romano muy importante y tomó el nombre de la familia que lo había acogido. Y le dijo a Vespasiano, tú vas a ser emperador. Y cuando se cumplió entonces el designio de Flavio Josefo, pasó a ser un personaje más que importante. Cuando Tito estaba frente a Jerusalén, y había 25.000 combatientes dentro de Jerusalén, más todos los judíos que habían ido a celebrar la Pascua judía, mandó llamar a Flavio Josefo para que arengara a sus compatriotas y no pudieron morir tantos judíos. Pero en ese momento Flavio les dijo lo que había que decir, dijo, Dios no está con nosotros, está con Roma. Si nos hubiera elegido, habríamos tenido armas suficientes, habríamos tenido gente suficiente, pero Dios ha elegido al pueblo romano. Hay que entregarse. Nadie se entregó, los celotes tiraban por encima de las murallas a todos los moderados asesinados por dentro. Así que fue una cosa terrible, pero terminó, como digo, en Masada, donde al final entró Lucio Flavio Silva y se encontró con que todos los habitantes de Masada se habían suicidado. En el fin, no todos, porque había una viejecilla que estaba por allí, que tenía 2 o 3 niños escondidos y fue la que contó el cuento. Y esto está referido entonces en la historia de las guerras judías por Flavio Josefo. Y Masada ha pasado a ser hoy día una representación, digamos, de la resistencia heroica judía, y hoy día sirve incluso como anfiteatro natural para representar el Nabucco. Mucha gente va a escuchar la ópera judía de Verdi. Bueno, esa primera gran revuelta judía produjo una cantidad de muertos que nadie puede llegar a imaginar. Se supone que murieron más de 1 millón de judíos y 100.000 fueron esclavizados. Los que lograron escapar, no se sabe cómo, pero murió una cantidad de gente impresionante, y de eso de alguna manera se salvaron algunos que estaban en Babilonia, estaban en algunas otras partes y lograron reconstruir Jerusalén y se fueron nuevamente a Jerusalén, pero fue lo que se llamó la guerra del exterminio. Después de eso pasaron 60 años de la guerra, y el año 32, cuando estaba gobernando Adriano, acá tenemos a Adriano, hay que conocer un poco de la biografía de Adriano inicialmente para entenderlo. Adriano pertenece, o por lo menos está considerado dentro de la historia como uno de los 5 emperadores buenos. Se supone que los romanos tuvieron un periodo de auge maravilloso donde hubo 5 emperadores. Primero Nerva, que está acá, después Trajano, Adriano, Antonino Pío y Marco Aurelio. Ninguno era hijo del otro, y fue la gracia de que pudieron elegir al personaje más adecuado para poder desarrollar entonces la ardua tarea de dirigir el Imperio Romano. Trajano, digamos, eligió a Adriano. Adriano en su juventud, digamos, pasó a ser un efebo más de Trajano. Nadie duda de la homosexualidad de ambos, digamos.
Entonces Trajano tenía muchísimos deseos que se pusieron tremendamente celosos con la llegada de Adriano. Al final hubo muchas dificultades, pero luego fue adoptado, fue casado con una sobrina de Adriano y de Trajano, y Adriano entonces se convirtió el año 117 de nuestra era en emperador de Roma, en César de Roma. Y en ese momento comenzó a realizar algunas cosas. Lo primero que hizo fue asesinar o mandar a asesinar a Apolodoro de Damasco, que era el arquitecto que había construido todo lo que Trajano había hecho, el mercado de Trajano, la columna de Trajano. Acá está la columna de Trajano. Cuando ustedes pasan por el foro itálico, digamos, se ve la columna de Trajano, que es una cosa impresionante, casi frente a la Piazza Venezia. Es algo maravilloso, algo realmente impresionante. Entonces mató a Apolodoro de Damasco, y no solo eso, sino que mató a otro general muy importante que se llamaba Lucio Quieto, que es el responsable de la segunda revuelta judía. Pero esto es una revuelta judía de las poblaciones aledañas a Jerusalén, y este general, que era un general bereber, que había sido muy estimado por Trajano, dominó la escena. Y como era tan popular, Adriano lo mandó a llamar y lo hizo ejecutar, con otros 4 senadores, digamos, sin juicio alguno, porque no quería oponentes para el trono de Roma. Adriano siguió adelante, y el año 132 de nuestra era se produjo un episodio terrible, porque Adriano quiso construir en el sitio de Jerusalén una ciudad romana que le puso Aelia Capitolina. Aelia por su nombre, porque era la familia Aelia, y Capitolina por el nombre de Júpiter, lo que los judíos consideraron una verdadera ofensa. Además prohibió el Brit Milá, que es la circuncisión, y prohibió también la celebración del Shabbat, y empezó a hablar de las leyes de familia, de las leyes de sangre. Entonces los judíos encontraron que era una cosa intolerable, y un rabino llamado el rabino Aná Akiva, que funcionaba como Nasí del Sanedrín. Nasí es como el príncipe, el presidente, el jefe del Sanedrín, convenció a los demás de nombrar un general que dominara la escena y que pudiera atacar a los romanos, y que fue Simón Bar Kokhba, y es lo que se llama la rebelión de Bar Kokhba. Y empezó entonces una rebelión judía tremenda, pero tan bien organizada, que destruyó varias legiones romanas. Y eso fue un insulto para Roma tremendo. Costó más de 40.000 vidas inicialmente, 2 legiones completas. Y Adriano, que estaba absolutamente enfurecido por esto, y además estaba muy dolido porque se había suicidado recién o se había ahogado en el Nilo su amante Antinoo, y él estaba preocupado de edificar la imagen de su amante. Incluso había creado una ciudad que se llamaba Antinópolis. Estaba preocupado por eso, entonces decidió castigar a los judíos en forma radical, y los hizo perseguir, y le dieron legiones de distintas partes, digamos, de Egipto, de Britania, para luchar contra los judíos. La resistencia fue feroz y duró 3 años, de 132 al 135, y terminó con la destrucción total del pueblo judío. Murieron en ese momento 580.000 judíos, 90 y tantos mil fueron esclavizados y vendidos como esclavos, y fueron arrasadas 50 ciudades fortificadas y destruidas más de 1.000 aldeas. Esa fue la venganza de Adriano, y quiso terminar entonces con la identidad judía, y cambió el nombre de Judea Samaria por el nombre de Siria Palestina, para ubicar a los primeros habitantes de este sector, digamos, que eran los filisteos, filistinos, palestinos. De allí viene el nombre. Vamos a pegarnos un salto, porque en ese momento empieza la verdadera diáspora judía. Los judíos que lograron escapar de este exterminio se fueron a distintas partes, a distintos lugares, y empezaron a poblar muchas zonas del norte de África. Se fueron algunos a Europa, muchos llegaron a España, y de allí algunos lograron viajar a Francia, a Inglaterra, a distintas partes. Pero no terminó allí la persecución. Este rey, Eduardo I, rey de Inglaterra, famoso por su caridad cristiana, cuando se murió su mujer Leonor de Castilla, quien había tenido 14 hijos, él hizo construir varias cruces de piedra en todos los lugares donde había pasado el cortejo de su mujer, a quien había amado profundamente. Y la última cayó en lo que se llama la Charing Cross. ¿Por qué se llama Charing Cross?
Entonces, pero esa cruz fue destruida en los tiempos de Cromwell y hoy día conocemos la estación de Charing Cross y pasó eso, como digo. Pero el año 1290, Eduardo, que tenía muchos prestamistas judíos que le habían prestado muchísima plata y no podía estrujarlos más, y encontró que las propiedades de los judíos eran tremendamente atractivas y decidió que la mejor fórmula de salir de las deudas era simplemente expulsar a los judíos de Inglaterra. Y en el año 1290 los judíos fueron expulsados de Inglaterra en forma brutal. Fueron aceptados solamente el año 1655 de vuelta. Pero donde la expulsión de los judíos fue mucho más terrible, mucho más dramática, fue en España. Esta presentación tiene un objeto también bastante importante de entender, de que los judíos jamás han sido enemigos de los árabes. Al contrario, los judíos ayudaron a los árabes muchísimas veces. Y de hecho Mahoma, por ejemplo, nunca los persiguió. Mahoma los trató de convencer de que se fueran con él a desarrollar toda esta nueva religión, el islamismo y todo el cuento. Nunca fueron perseguidos. ¿Y por qué? Porque los árabes o los musulmanes no aceptan la conversión obligada, es una conversión natural. Nunca fue así en los países árabes. Por eso las comunidades judías compartían con las comunidades árabes de forma absolutamente transparente y amigable. Nunca tenían problemas. De hecho, en esta primera diapositiva acá, que representa la entrada de Tarik, ahí está Tarik con Musa al frente, ¿no es cierto?, del ejército que invadió España. Lo invadió y pasó a través del estrecho de Gibraltar, que se llama Giber el Tarik, por Tarik. Entonces pasó a España. ¿Y por quién fue ayudado? Por los judíos. Fue ayudado por los judíos, porque los judíos en España habían sido esclavizados, habían sido maltratados, y los habían asesinado incluso muchas veces por los reyes visigodos. Entonces estaban muy molestos y ayudaron a los árabes, con los cuales mantuvieron una relación extraordinariamente adecuada durante todo el periodo de ocupación árabe en España. Hasta que la reina Isabel la Católica y Fernando el Católico decidieron, digamos, que había que usar los bienes judíos. Hay que decir de que acá este personaje que aparece al lado, don Isaac Abravanel, era nada menos que el banquero personal de la reina Isabel. La entrega de Granada, que está representada en este fantástico cuadro de Pradilla abajo, muestra cuando Boabdil entrega entonces las llaves de la ciudad de Granada a los reyes católicos. Esto fue en enero de 1492. Se dice que cuando Boabdil se dio vuelta en un lugar que se llama el Mirador del Moro y miró su ciudad, lloró. Entonces la mujer le dijo: no llores como mujer lo que no supiste defender como hombre. Pero es una leyenda. Los árabes no lloran. Entonces, bueno, los reyes católicos, ya con toda Europa, con toda España pacificada y sin los moros, pudieron hacer muchas cosas. Una de las tantas cosas que se hizo fue poder enviar a Colón, ¿no es cierto?, a descubrir lo que tenía que descubrir, porque ya había plata para financiar el cuento. Pero la otra cosa que se hizo fue que la reina Isabel, cuando era muy jovencita, había tomado el año 1474 como confesor a Fray Tomás de Torquemada. Torquemada tenía antepasados judíos, tenía un tío con 2 abuelos judíos, y eso no le gustaba nada. Y el año 1480 Torquemada fue nombrado Gran Inquisidor de España y se convirtió en un perseguidor de judíos terrible. Y se inventaron las cosas más atroces sobre los judíos y se empezó una campaña, digamos, para desprestigiar a los judíos. La más terrible fue que nombró inquisidor de Zaragoza a otro cura que se llamaba Pedro Argüés y le encargó que realizara varios autos de fe. Los autos de fe eran torturas públicas que se producían contra judíos reconocidos, judíos conversos, digamos, que se suponía que celebraban ritos judíos escondidos en sus casas, digamos. Y los obligaban a confesar estas brutalidades bajo tortura, y al final los tipos cantaban cualquier cosa y eran quemados públicamente en la plaza. Eran quemados como terriblemente, como herejes terribles. Y Torquemada no tuvo piedad de esto. Argüés hizo tan bien su papel que en un momento determinado fue asesinado por un grupo X. Y por supuesto que se tomaron las providencias necesarias y en vez de haber
hecho 10 o 15 autos de fe, se hicieron cientos de autos de fe en distintas partes. Se lanzó entonces la patraña de que los judíos cuando hacían o comían el pan ácimo que se celebra en el Pesaj es la fiesta que los judíos celebran después de la salida de Egipto. Para celebrar la salida de Egipto entonces supone que la liberación fue tan rápida que tuvieron que escapar a través del desierto y no lograron llevar levadura. Y la levadura entonces no les servía para levantar el pan, tuvieron que hacer pan solamente con harina y agua, que se llama pan ácimo. Entonces lanzó en toda España la especie de que los judíos, para sazonar un poco el matzá que resultaba, usaban sangre de niños cristianos, digamos, para que fuera más sabrosa. Y eso se creyó en todas partes. Y sí hubo una tremenda publicidad para un famoso santo niño de la guardia que había sido crucificado por algunos judíos, teóricamente, que nunca se encontró ninguna evidencia de nada, pero así fue la historia. Y los judíos empezaron a ser muy impopulares en España, y al final el edicto de Granada terminó entonces con la expulsión de los judíos de España, so pena de convertirse. Los que se convertían también eran sospechosos, así que era muy complicado. Y empezaron a salir los judíos de distintas partes, los que podían salir en barco, y los que no podían hacer otra cosa salían en grandes caravanas a los países vecinos. Muchos cayeron en Portugal, que está abajo, pero Portugal también los echó el año 1492. Bueno, vamos a pegar un salto más o menos grande, si no vamos a tener que seguir, porque la cantidad de expulsiones de los judíos en distintas partes del mundo ha sido impresionante. En Francia, todo esto es lo importante. En 1492 hay una cosa que uno tiene que entender, de que los judíos llegaron muchos a Italia. En ese momento, en 1492, había sido elegido Papa Alejandro VI, el Papa Borgia, que era un papa español, ¿no es cierto? Y el Papa Borgia era lo peor que hemos tenido un papa en toda la historia de la Iglesia. Una cosa impresionante, y que vendió las indulgencias, le ponía impuestos a las casas de prostitución en Roma. Hay que acordarse que había una mujer de cada 7 que se prostituía en Roma, así que era muy importante el impuesto que se lograba. Le puso impuestos a los curas que tenían amantes, en fin, y sacaba plata de cualquier parte. Se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo, no solo del mundo. Y cuando llegaron algunos judíos allá, él los aceptó perfectamente porque le pagaron mucha plata. Y muchos judíos pudieron quedarse allí. De hecho, Isaac Abravanel, que les mostraba inicialmente, se fue de España a Portugal, y después de Portugal a Venecia, y ahí logró permanecer hasta que murió. Y nos trasladamos entonces a la época victoriana. La época victoriana porque tiene mucha relevancia en términos de lo que va a ocurrir de aquí en adelante. El año 1874, 5 años después de la inauguración del canal de Suez, que había sido inaugurada por Ferdinand de Lesseps, que está en la derecha, ustedes allá. Ferdinand de Lesseps había sido un tipo excepcional, inteligente, había hecho una labor increíble y había logrado entonces construir el canal de Suez, gracias a las conexiones que tenía con los gobernantes de Suez, porque había sido preceptor inicial de uno de los hijos de Mehmed Ali. Y gracias a eso había sido amigo de Mehmed Said, que fue el que le daba concesión para construir el canal, y se había hecho inmensamente famoso en Francia. Tan famoso era que le habían ofrecido prácticamente a la presidencia de la República, ser senador vitalicio, lo que él quisiera, y gozaba de una fama tremenda. Y estaba allí en Francia tranquilo, cuando en un momento determinado, 5 años después de que Egipto hubiera inaugurado el canal, se vio obligado a vender porque no tenían plata para seguir funcionando. Entonces el gobierno inglés decidió comprar el 44% de las acciones que tenían los ingleses, el resto lo tenían los franceses, y eran muchos suscriptores, y las compraron por recomendación del ministro judío que había de la reina Victoria, Benjamín Disraeli. Debo decir que habían sido aceptados nuevamente en el año 1655, y ya en esa época, en 1874, ya podemos tener un primer ministro judío. Y Disraeli sugirió la compra de esa cantidad de acciones, y por supuesto contrataron el crédito con el banco Rothschild, otro banco judío. Y en ese entonces se produjo algo muy particular. Ferdinand de Lesseps, que ya está bastante viejo, fue encargado de la construcción del canal de Panamá. Pero la construcción del canal de Panamá fue el desastre más grande de la historia, porque murieron más de 20.000 personas de fiebre amarilla,
porque a este se le había ocurrido que había que hacer atajo abierto y no con esclusas, y era porfiado y estaba viejo y deteriorado, tenía casi 90 años, y se perdió toda la plata que habían invertido prácticamente todos los suscriptores franceses, y al final se consiguió una gran cantidad de plata provista por algunos bancos judíos, digamos, para acallar a todos los parlamentarios, a todos los periodistas, para que nadie supiera de esto. Así que se retrasó la noticia de una manera espantosa y todos los franceses siguieron convencidos que el canal iba perfectamente andando, hasta que estalló el escándalo y prácticamente quebró la banca francesa, quebró el gobierno. Y por supuesto, ¿a quién le echaron la culpa? A los judíos nuevamente, porque había un antisemitismo terrible en Francia, y en ese momento estaban las cosas dadas para que el año 1894 se acusara a un capitán del ejército francés que se llamaba Alfred Dreyfus, que pertenecía a una familia judía muy acomodada, de espía para los alemanes, que había vendido ciertos secretos a los alemanes. Y por supuesto que era una farsa terrible, pero fue tal la campaña en contra que este fue degradado y fue mandado a la isla del diablo con una degradación impresionante, cosa que mucha gente se dio cuenta. Uno de sus hermanos siguió el caso poniendo toda su fortuna tratando de lograr que alguien lo comprendiera, hasta que Émile Zola, un escritor por todos conocidos, amigo de Cézanne, amigo de todos los pintores impresionistas, decidió publicar en la Aurora el J'accuse, el famoso Yo acuso, donde mostraba la absoluta, digamos, farsa que se había cometido con Dreyfus. Se había encontrado todo esto al verdadero culpable, que era un tal Esterházy. Se encontró que la letra de Esterházy era exactamente igual, se habían llamado peritos calígrafos que no existían, fue una cosa vergonzosa. Y al final el gobierno francés tuvo que perdonar a Dreyfus, pero a Zola le costó la vida. El año 1902, cuando pudo volver a Francia, razonablemente lo habían embargado, lo habían perseguido, lo habían amenazado. En un día de invierno terrible le taparon la chimenea por arriba y se murió intoxicado por CO2, pocos años después del episodio. Esto es para mostrar simplemente que el lugar donde se produjo la mayor cantidad de antisemitismo más dramática fue en Rusia. ¿Y por qué? Porque el año 1881 el zar Alejandro II fue víctima de un atentado en San Petersburgo. Iba en su carroza, digamos, y llegó un tipo con una bomba y tiró una bomba al lado de la carroza que mató a un guardia, y todo el mundo paró, por supuesto, y el servicio de guardias rápidamente trató de proteger al zar, y dijeron que se fueran de inmediato, pero el zar aquí literalmente lo mató la curiosidad, quiso ver el agujero que había producido la bomba, se bajó y al mirar el agujero había otro, digamos, que tenía otra bomba, tres tipos que estaban coludidos, y tiró una bomba al lado del zar que le voló las piernas, y por supuesto en la agonía más espantosa murió el zar Alejandro II, que era un tipo bastante razonable. Desgraciadamente para la clase judía uno de los atacantes era judío, y se produjo la ola de antisemitismo más terrible. Y el zar que lo sucedió, el zar Alejandro III, aplicó, digamos, una persecución a los judíos realmente impresionante, llena de prodromos. Los prodromos, como les decía recién, son las matanzas étnicas. Le sucedió su hijo, el zar Nicolás II, a quien todos conocemos, ¿no es cierto?, que era otro Romanov más. Los Romanov nunca se distinguieron por su inteligencia. El año 1821 había nacido en Rusia, en la Rusia polonesa, hoy día Polonia, este que se llama León Pinsker. León Pinsker primero estudió Derecho y después se dio cuenta, por ser judío no iba a tener ningún éxito como abogado, y se dedicó a médico. Y se convirtió en un médico bastante prominente. Y él fue testigo entonces de las persecuciones a los judíos, testigo presencial de una cantidad de persecuciones impresionantes. Entonces escribió un panfleto que se llamó Emancipación, tratando entonces de despertar en los judíos una necesidad o un gusto por cambiar, por irse a alguna parte distinta. Eso lo recogió este que está en el centro, que se llama Theodor Herzl. Theodor Herzl es el padre entonces del sionismo moderno. Este había nacido el año 1860 en Pest, al lado de la sinagoga en Budapest, se llama Pest, en esas dos ciudades distintas, y creció en un ambiente, digamos, bastante asimilado. Era de
habla alemana, y se convirtió en abogado y después en periodista. Y era un periodista muy inteligente, pero él siempre fue asimilacionista. Como todos los otros judíos, creían que podían asimilarse al lugar donde estaban. Pero se convirtió en periodista, y se convirtió en periodista de la Neue Freie Presse en Viena, donde estaba trabajando. Y la Neue Freie Presse lo envió como corresponsal para cubrir el caso Dreyfus en Francia. Y cuando estaba en Francia y se dio cuenta y vio lo que pasaba con los judíos cuando pasaba a Dreyfus, como la gente, la multitud gritaba muerte a Dreyfus, muerte a los judíos, se dio cuenta de que era prácticamente imposible que se asimilaran. Entonces escribió un manifiesto que se llama The Judenstaat, el Estado judío, y ese es el primer manifiesto entonces del sionismo moderno, porque se dio cuenta que era prácticamente imposible. Dijo, donde vamos somos rechazados, y donde vayamos a ir también vamos a ser rechazados. Tenemos que buscar un Estado nuestro, un Estado especial, que sea distinto. Y se convirtió en un tipo bastante importante. Trató de convencer a los grandes ricos de la colonia judía, al barón Hirsch arriba y al barón Rothschild abajo, y no convenció a nadie. Hirsch estaba convencido de que el lugar para mandar a los judíos era la Argentina, y empezó a mandar muchos judíos a la Argentina, y financió cualquier cantidad de viajes a la Argentina. De hecho, hoy día hay una ciudad en Argentina que se llama la ciudad Mauricio Hirsch. Hay una colonia que se llama la Colonia Clara, que es la colonia por su mujer, y como digo, financió muchísimo. Pero Hirsch se murió el año 96, y el barón Rothschild era un poco distinto. Este era un excéntrico, tenía un verdadero zoológico, una casa gigantesca en Inglaterra maravillosa, tenía canguros, tenía jirafas, y había adiestrado un grupo de cebras que llevaban su carruaje. Era un excéntrico salvaje, pero era un tipo muy importante en la política inglesa. Entonces, en ese momento, Herzl, desgraciadamente para él, murió el año 1904 de una insuficiencia cardíaca a los 44 años. Pero el legado lo tomó Chaim Weizmann, que era un tipo extraordinariamente inteligente. Había nacido el año 1874 y estudió en Ginebra, digamos, se recibió en Ginebra de químico, y después migró entonces a Inglaterra, que el año 1910 logró la ciudadanía inglesa, y trabajaba como químico, y se convirtió en un sionista siguiendo las ideas de Herzl. Pero él era fundamentalmente un científico, y cuando empezó la Primera Guerra Mundial había un explosivo que se llamaba cordita, que necesitaba la acetona para ser configurado, para ser preparado. Entonces este gallo, que era un tipo genial en la fermentación de elementos, pescó el Clostridium acetobutylicum y logró producir acetona, y con la acetona se logró producir la cordita, que era el explosivo que usaban todos los ingleses, y convirtió en un verdadero héroe de la guerra. De hecho, el Clostridium se llama organismo Weizmann en honor a él, y siguió su investigación, pero eso le permitió, digamos, hacerse de un espacio muy importante en el gobierno inglés como héroe, y los ingleses le ofrecieron lo que él quisiera, y se dice que pidió entonces la creación del Estado judío. Eso produjo cierta presión en el gobierno inglés, y un antisemita declarado, como era Lord Arthur Balfour, hizo lo que se llama la Declaración Balfour el año 1917, que decía, entre otras cosas, que el gobierno británico no vería, digamos, con tanta, o no vería con malos ojos, digamos, la creación de un hogar para los judíos en Israel, en Palestina, digamos. Pero la declaración tenía muchos otros elementos que decía que se debían respetar los derechos de las personas que habían allí, muchas cosas. La famosa frase de Weizmann decía: somos un pueblo sin tierra, vamos a una tierra sin pueblo. El problema es que la tierra tenía pueblo, y harto. La declaración Balfour fue dirigida a los Rothschild como depositario del sionismo, digamos, inglés en ese momento, y fue tomada como la fuente inicial de la declaración de los principios del Estado judío por Weizmann. En el mismo tiempo se estaba desarrollando otro problema bastante complejo, que era el problema del Imperio Turco. El Imperio Turco dominaba toda la zona que hoy día conocemos como las zonas arábicas, y el Imperio Turco se estaba debilitando, y había sido sumamente importante, pero ya estaba debilitado frente incluso a un Egipto más importante. Egipto se había convertido, gracias a una muy buena administración inicial,
en un país tremendamente poderoso desde el punto de vista militar. Había modernizado su ejército y todo, y les había arrebatado a los turcos una gran cantidad de plazas. Sin embargo, los ingleses y los franceses consideraron que un Egipto poderoso era más peligroso que un imperio turco debilitado, y por supuesto detuvieron a los egipcios y lograron que Turquía manejara todas estas cosas. Pero por ahí, por el año 1910, 1915, habían cambiado las cosas. Y habían cambiado las cosas en el sentido de que a los ingleses les interesaba acaparar algunos territorios. Entonces sabían que podían ganar una guerra y empezaron a estimular a todos, digamos, los habitantes de la zona para tratar de lograr quedarse con lo que le podían quitar a los turcos. Y hubo varias conversaciones. Entonces había un oficial inglés que era un tipo chiquitito, medio 1,66 m, era bastante flacucho, era Thomas Edward Lawrence, que está acá abajo. Lawrence era un arqueólogo y estaba pasando por la zona esta, pero le gustaba, recorrió 1400 kilómetros a pie, digamos, aprendió la lengua y se convirtió en un analista. Y tenía 24 años, era muy jovencito en esa época. Y el gobierno inglés, o por lo menos los generales de la zona, no les pasó inadvertido este ejemplar tan particular que tenía tan buen contacto con los árabes, y lo empezaron a utilizar como agente del gobierno inglés. Y lo empezaron a utilizar para que contactara con los árabes de la región. La región era muy importante porque en lo que es la península árabe, estaba Arabia Saudita por este lado, y acá estaba lo que se llama el Hiyaz. El Hiyaz es la zona de los territorios santos, donde está Medina, donde está la Meca. Y había un sultán del Hiyaz que se llamaba Husayn, y que era el representante de esto. Husayn había mantenido varias conversaciones con un inglés que se llamaba MacMahon, y había entonces una serie de cartas que se habían intercambiado entre ellos para crear, después que se liberara esta zona, un gran estado árabe que permitiera la dominación de los árabes por todas las zonas que habían sido ocupadas por los turcos. Lawrence estaba convencido. Lawrence fue encargado de decidir quién era el interlocutor más válido, y encontró que el interlocutor más válido era un hijo de Husayn que se llamaba Faisal, que está acá. Acá está el general Allenby, que había dirigido las fuerzas inglesas en contra de los otros. Lo que había pasado también en ese momento es que los ingleses y los franceses negociaban por todos lados. Por un lado les prometían a Husayn algo, por otro lado a Faisal, y por otro lado había conversaciones entre Mark Sykes y Georges Picot, que eran los dos franceses, y que hicieron un acuerdo que se llamó el acuerdo de Sykes-Picot, para repartirse los territorios en disputa luego que se terminara la guerra con los turcos. No contaban sí con una cosa especial, de que los turcos iban a conservar parte de su territorio, porque surgió un líder natural que es, como ustedes saben, Mustafa Kemal Pasha Kemal Atatürk, que se mostró como un militar genial y que logró salvar el resto de Turquía de una manera impresionante. Entonces, en ese momento, Chaim Weizmann, que estaba considerado ya como el tipo más representativo del sionismo internacional, viajó, digamos, hizo varios viajes. De hecho, Herzl también había hecho varios viajes, y habían hecho varios viajes y contactos con el sultán turco, para que se diera una parte de la Siria turca, digamos, para crear allí el Estado judío. Ellos no sabían dónde. Ellos estaban pensando en África, estaban pensando en esta zona, pensaban en Argentina y pensaban en muchas partes. No sabían exactamente dónde. Y cuando llegó el momento de los que hubo, efectivamente, el año 1918, 1920, Chaim Weizmann viajó a hablar con Faisal, que había sido nombrado a todo esto gobernador de Siria, rey de Siria. Los franceses lo sacaron al poco tiempo, entonces los ingleses lo llevaron y lo nombraron gobernador de Irak, rey de Irak. Y después pusieron a otro de los hijos de Faisal, Abdullah, en lo que se transformó en la Transjordania. Los ingleses hicieron, ustedes ven los mapas de la zona, son mapas hechos con un lápiz así como cuadrado. Esto lo voy a dejar acá, separaron arbitrariamente cualquier cantidad de territorios y pusieron un territorio árido que no tenía prácticamente ninguna posibilidad de desarrollo, de nada, que la Transjordania allí, y pusieron a uno de los hijos de Husayn como rey. Y pusieron a todos los hachemitas, que eran estos así, y permitieron incluso que Ibn Saud, que era el otro territorio arábigo de la península, ocupara el Hiyaz y sacara a los hachemitas de allá, y Ibn Saud se convirtió en el tipo más importante de la zona. Y más adelante allí se descubrió mucho petróleo, por supuesto, pasó a ser
un país de extraordinaria importancia. Esto es la primera parte, digamos, de la conversación. Yo creo que aquí podríamos tener para que ustedes hagan todas las preguntas correspondientes. Sí. En Rusia lo que pasa, hay que entender una cosa, todo esto es importante. En Rusia empezaron estos prodromos y empezaron a matar a muchos cientos de judíos en distintas partes. Entonces muchos de los judíos rusos empezaron a escapar, a migrar, y gran parte de esos judíos fueron los que llegaron a Palestina. El problema era que el gobierno inglés había obtenido en el año 1922 el mandato británico de Palestina. El mandato significaba que tenía que velar por la zona, y eso es que empezaron a ver los ingleses cómo empezaban a llegar oleadas de judíos que empezaban a hacer una desproporción entre los judíos, digamos, y los palestinos. El año, por ejemplo, 1920, había 580.000 palestinos allí y había 87.000 judíos y unos pocos cristianos, digamos. 20 años más tarde, había 1.000.000 de palestinos y había 580.000 judíos ya. Y se habían producido muchísimos cambios, digamos, con una población que había crecido de una manera muy importante y habían empezado a aparecer las hostilidades, porque los árabes, como digo, jamás pensaron que iban a ser engañados de una manera tan brutal, porque Weizmann aquí le aseguró a Faisal que ellos lo único que querían era un hogar tranquilo y que querían compartir, digamos, juntos un territorio que era tan importante para ellos desde el punto de vista histórico y todo el cuento. Y los árabes de muy buena, digamos, disposición aceptaron esto, nunca estuvieron en contra de. Y después el problema no fue ni siquiera con los árabes, fue con los británicos. Los británicos empezaron a darse cuenta de que no les convenía crear el Estado de Israel. O sea, ese compromiso aparente que había existido era un compromiso que no tenían por qué cumplir. Y empezaron a distraer la atención, no contando con que se iban a crear unos grupos de actividad judía tremenda terrorista, como el grupo Lehi, el grupo Stern, el grupo Irgun, digamos, y que se iba a crear la Haganah, que constituyó la base del ejército judío, digamos, que después iba a producir estragos en las fuerzas árabes. ¿Alguna otra pregunta? Disculpe, yo no entiendo mucho de esto, pero ha comentado que han sido expulsados de muchos lugares a lo largo de la historia. ¿Las razones han sido las mismas siempre? Es decir, yo nunca he entendido bien si es por razones económicas, es por razones que no se ha incorporado, el pueblo judío no se ha incorporado al lugar donde han estado, es por razones políticas, es netamente con una cosa racial y religiosa. ¿Se han repetido las razones por las que han sido expulsados? ¿Han sido siempre las mismas? ¿O una mezcla? Muy difícil contestarlo, es una cosa sumamente compleja. Yo diría que el antisemitismo es una enfermedad que ha existido en la naturaleza humana desde muy temprano, digamos, por esta historia que los judíos mataron a Cristo, en fin, hay una serie de cosas de ese tipo, pero la gran mayoría de las expulsiones han sido de carácter económico. Los judíos, con una habilidad particular, lograban hacerse de bienes importantes, y después prestaban dinero, que es una cosa importante, y fueron los antecesores de todos los bancos, digamos. Entonces el problema es que los acreedores eran sumamente complejos, eran reyes, eran, digamos, personajes muy importantes, y de pronto se producía la oportunidad, digamos, de pegar el gran zarpazo. En la cuestión de los reyes de España es algo casi vergonzoso, porque durante 100 años la Iglesia y los reyes se estuvieron disputando los bienes que habían dejado los judíos. Las disposiciones a todo esto de las expulsiones eran tremendamente drásticas, no podían llevar oro, no podían llevar bienes, no podían llevar prácticamente nada. Y en España se hizo una mascarada de decir que pueden llevar letras de cambio que valían lo que da la acción de la Polar hoy día. Así que era como un chiste. Entonces, pero la gran mayoría de las veces fueron primero se antecedía por una campaña antijudía brutal. Esto de los rusos, es importante decirlo, fue tan brutal la persecución a los judíos durante la época zarista, digamos, que en la Primera Guerra Mundial había muchísimos judíos que estaban de parte de Alemania, pero muchísimos, la gran mayoría, no porque tuvieran tan particular amistad con los alemanes, sino porque
querían destrozar al imperio ruso, digamos. Encontraban que era una cosa brutal y habían escapado de ahí, habían visto las atrocidades que se cometían. Y algunos más inteligentes que miraron efectivamente más adelante fue Weizmann, que estuvo del lado de los aliados, digamos, del lado de Inglaterra. Pero muchísimos judíos, casi todos estaban de parte de Alemania, y muchos vivían en Alemania. Y el Kaiser lo recibía. El Kaiser recibió a Herzl 2 veces, digamos. El sultán turco lo recibió también 2 veces. Weizmann fue recibido también por el Kaiser, por muchas... Olvídense la cantidad de contactos que había, si viajaban por todas partes. Y no sabía exactamente dónde iba a ser el cuento. Fue desgraciadamente en Palestina.